La inteligencia artificial generativa ya está transformando el mundo laboral y según las proyecciones más recientes, cerca del 70% de las tareas rutinarias en muchas profesiones se van a automatizar en los próximos años. Los trabajos que más van a cambiar son los de redacción y creación de contenidos, atención al cliente mediante respuestas automáticas y tareas administrativas repetitivas como elaborar informes o resúmenes de documentos. Pero no se preocupe, esto no significa que los empleos desaparezcan por completo. Significa que las personas que se adapten podrán enfocarse en lo realmente creativo y humano. Permítame contarle una historia que le puede resultar muy cercana. Imagínese a Javier, un asistente administrativo de 42 años en una pequeña empresa de servicios. Todas las mañanas llegaba a la oficina, revisaba decenas de correos, redactaba respuestas estándar, organizaba reuniones, preparaba resúmenes de contratos y terminaba exhausto antes del mediodía. Sentía que su día se consumía en tareas mecánicas y que apenas le quedaba tiempo para pensar en ideas nuevas que pudieran ayudar a crecer el negocio. En un lunes cualquiera, su jefe le pidió que probara una herramienta nueva de inteligencia artificial. Javier, escéptico, abrió el chat y escribió: redáctame una respuesta profesional a este cliente que se queja del retraso de la entrega. En segundos apareció un texto claro, educado y listo para enviar. Luego le pidió que resumiera un contrato de 20 páginas. La IA lo hizo en menos de un minuto, destacando los puntos clave. Al fin de esta semana, Javier había completado en 3 horas lo que antes le tomaba 2 días enteros. Por primera vez en mucho tiempo tuvo espacio para sentarse con el equipo de ventas y proponer mejoras reales en el servicio. Al principio sintió miedo y pensó que si la máquina hacía todo esto, ¿para qué me necesitan a mí? Pero pronto se dio cuenta de algo poderoso. La IA manejaba lo repetitivo, pero no podía entender el tono exacto que quería el cliente enfadado, ni negociar con empatía, ni generar ideas originales basadas en la experiencia humana de la empresa. Javier empezó a usar la herramienta como aliada. Revisaba sus borradores, agregaba su toque personal y se dedicaba a lo que realmente importaba. En pocos meses lo ascendieron a coordinador de proyectos porque ahora aportaba valor estratégico en lugar de solo cumplir con papeleo. Historias como la de Javier se repiten en oficinas de todo el continente. Y hoy quiero compartir con usted 8 datos curiosos sobre la inteligencia artificial generativa que está aprendiendo de nosotros en este preciso momento, mientras hablamos. Hola, soy Laura. Trabajo con tecnología todos los días. Aunque mi nivel es intermedio, igual que el de muchas personas que me ven, sé perfectamente el temor que surge cuando escuchamos que la IA va a cambiar nuestros empleos. Yo misma sentí esa inquietud al principio, pero después de usarla en proyectos reales, descubrí que no es un enemigo, sino una herramienta que nos libera de lo aburrido para que podamos brillar en lo que solo sabemos nosotros los humanos hacer bien, que es conectar, crear con propósito y tomar decisiones con criterio. Si usted se siente abrumado o curioso sobre cómo esto afecta a su día a día, este video le va a dar claridad y sobre todo tranquilidad. Vamos al primer dato curioso. La inteligencia artificial generativa no piensa como nosotros. En realidad aprende patrones estadísticos de cantidades enormes de textos, imágenes y conversaciones que existen en internet y en datos públicos. Cuando usted le escribe una pregunta, ella predice cuál es la respuesta más probable según todo lo que ha visto antes. Es como si hubiera leído millones de libros y ahora completara las oraciones de forma muy inteligente. Por eso a veces parece tan humana. Segundo dato, si está aprendiendo de usted ahora mismo, aunque de forma indirecta, cada vez que millones de personas interactúan con estas herramientas, las empresas recopilan patrones de uso para mejorar los modelos futuros. No es que guarden todas sus conversaciones privadas una por siempre, pero sí usan información anónima y agregada para afinar cómo responde. Por eso las respuestas se vuelven cada vez más precisas y útiles con el tiempo. Tercero, la IA generativa puede crear cosas completamente nuevas, pero siempre se basa en lo que ya existe. Si le pide que invente un cuento, combina ideas de miles de historias que ha procesado. No tiene imaginación propia como la suya, sino una capacidad impresionante para mezclar y recombinar. Eso lo hace genial para generar borradores, ideas iniciales o variaciones creativas. Cuarto dato curioso, aprende también gracias al feedback humano. Cuando usted corrige una respuesta, dice me gusta más esta versión o califica si fue útil, los entrenadores usan esa información para ajustar el modelo. Es un proceso llamado aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Gracias a eso la IA se vuelve más amable, más precisa y menos propensa a cometer errores con el paso de los meses. Quinto, no todo lo que genera es perfecto. A veces inventa datos o alucina, como dicen los expertos.
Eso pasa porque no verifica hechos en tiempo real como lo hace una persona. Solo predice basado en patrones. Por eso es clave que usted siempre revise la información importante, especialmente si se trata de datos médicos, legales o financieros. Sexto dato curioso. La IA generativa ya está dentro de muchas aplicaciones cotidianas sin que nos demos cuenta. En su teléfono, en el corrector de texto, en las recomendaciones de series, en los subtítulos automáticos o en los chats de atención al cliente. Está aprendiendo silenciosamente cómo hablamos para hacernos la vida más fácil. Séptimo, uno de los aspectos más interesantes de su capacidad para personalizar. Si usted le cuenta un poco sobre su estilo o sus preferencias, puede adaptar sus respuestas a su manera de ser. Por ejemplo, puede escribir un correo formal o uno más cercano según lo que usted necesite. Está aprendiendo a ser un asistente que se ajusta a cada persona. Octavo y último dato curioso. La IA generativa no reemplaza la creatividad humana, la multiplica. Mientras ella se encarga de las tareas repetitivas, usted puede dedicar su energía a las decisiones importantes, a la empatía con los clientes o a las ideas innovadoras que ninguna máquina puede copiar. Estudios recientes muestran que las personas que la usan de forma inteligente aumentan su productividad de manera notable, pero manteniendo su rol central. Ahora que conocemos estos datos, surge la pregunta natural: ¿cómo adaptarse sin perder el empleo? La clave está en convertirse en alguien que dirige la IA en lugar de competir contra ella. Aprenda a formular buenas preguntas, a revisar y mejorar los resultados y a combinar su experiencia humana con la velocidad de la máquina. Por ejemplo, en lugar de redactar un informe desde cero, pídale a la IA un borrador y luego aplique su conocimiento del sector para enriquecerlo. En atención al cliente, deje que la IA responda a las consultas simples y usted enfóquese en los casos complejos donde se necesita comprensión real. En marketing, use la herramienta para generar varias ideas de campañas y luego elija y refine la que mejor conecte con su público. De esta forma no solo conserva su puesto, sino que se vuelve más valioso para su empresa. Piense en su propia rutina. ¿Cuántas horas pierde en tareas que podría delegar en segundos? Ese tiempo liberado puede usarlo para aprender algo nuevo, mejorar su relación con el equipo o desarrollar proyectos que realmente le apasionen. Muchas personas que antes le temían a la IA ahora dicen que les devolvió el gusto por su trabajo. Es importante recordar que la tecnología siempre ha cambiado los empleos. Cuando llegaron las computadoras, muchos pensaron que los oficinistas desaparecerían. En cambio, surgieron nuevos roles y las personas se volvieron más productivas. Con la inteligencia artificial generativa está pasando lo mismo. El que se forme y la use con criterio tendrá una ventaja enorme. Si usted trabaja en una oficina, en ventas, en educación o en cualquier área que involucre comunicación o información, estos cambios le afectan directamente. La buena noticia es que empezar es más sencillo de lo que parece. Hay herramientas gratuitas o de bajo costo que puede probar hoy mismo. Comience con tareas pequeñas, experimente y poco a poco integre esta aliada en su día a día. Antes de despedirme, quiero dejarle un mensaje de tranquilidad. La inteligencia artificial generativa no viene a quitarle su lugar, viene a ayudarle a hacerlo mejor. Usted sigue siendo el cerebro detrás de todo, el que toma decisiones éticas, el que entiende las emociones de los demás y el que aporta esa chispa humana irreemplazable. Si este video le aclaró algunas dudas o le dio ideas para aplicar en su trabajo, suscríbase al canal y active la campanita para recibir más contenido práctico sobre tecnología accesible. Déjenme en los comentarios cuál de estos 8 datos les sorprendió más. ¿En qué tarea de su día a día cree que podría usar la IA para ahorrar tiempo? Me encantaría leer sus experiencias y responderles. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo video.